Bien, hoy vamos a ver entonces lo que es conjuntos de positividad o intervalos de positividad y de negatividad. Positividad lo vamos a indicar con C+, y negatividad lo vamos a indicar con C-. Bien, lo que es el intervalo de positividad, ¿sí? O conjunto de positividad son los valores del eje X, si ya la palabra intervalos me está avisando que es sobre el eje X, en los cuales la gráfica me quedó dibujada por encima del eje X. Es como poner una regla, ¿sí? Sobre el eje X y ver en qué tramos, ¿sí? Tengo la función dibujada por arriba. Entonces, si se fijan, entre menos 3 y menos 0,5 en este pedacito, ¿sí? La función quedó dibujada por arriba. Entonces, en este pedacito yo tengo positividad. Después la función, ¿sí? Quedó dibujada por debajo del eje X. Entonces en menos 0,5, 2, la función, ¿sí? Tuvo valores negativos, produciendo lo que es el intervalo de negatividad. Y desde 2 hasta 7, ¿sí? La función lo que hizo, ¿sí? Es estar dibujada por encima del eje X. ¿Tá? Por lo tanto tiene también otro intervalo de positividad. Pero acá abajo, ¿sí? En este último tramito, entre 7 y 7,5, la función, ¿sí? Tuvo este pedacito en el que quedó dibujada por debajo del eje X. Por lo tanto, en este pedacito tengo negatividad. Para poder escribir ahora cuáles son los intervalos de negatividad, lo que se hace es escribirlos entre paréntesis porque son intervalos. Entonces dijimos, desde menos 3 a menos 0,5 tengo positividad. Y después de 2 a 7 también tengo positividad. Como son intervalos, entre medio llevan la U de unión, ¿sí? 2 a 7. Esta U que indica unión me dice que en este intervalo y en este intervalo hubo positividad. Es como una Y para nosotros, ¿sí? Y lo que es negatividad estaba en menos 0,52 y después, ¿sí? Fue negativo en 7, vamos a repasar, menos 0,5 punto y coma 2 y después en 7, 7,5 y después en 7 punto y coma 7,5. Entonces en esos dos intervalos fue negativo. Otro de los conceptos que también vimos ayer es el de preimagen. La preimagen, ¿sí? Que ustedes lo tienen en el trabajo práctico. La preimagen es cuando nosotros escribimos f y entre paréntesis escribimos un valor. Por ejemplo, f de 2. ¿Qué significa? La preimagen es, para el valor 2 en el eje X, ¿qué valor le corresponde, ¿sí? De la función graficada en el eje Y? Entonces, si quiero saber cuál es la preimagen de 2, lo que tengo que hacer es venir al gráfico y ubicarme en el 2 del eje X, ¿sí? Ver dónde está la función, ¿sí? Cuando X vale 2. La función está acá, ¿sí? Está justamente sobre el eje X. Entonces significa que el valor que le corresponde del eje Y, ¿sí? Para esta altura es el valor 0. Entonces f de 2 es 0. O sea que la preimagen de 2 es 0. Ahora, si quiero calcular la preimagen de 6, por ejemplo, entonces vengo al valor 6, ¿sí? Y voy a ver en dónde me crucé con la función. 6 del eje X, ¿sí? Lo que hago es trazar una línea o punteada o completa, ¿sí? Y veo en qué valor, ¿sí? Esa línea se cruzó justamente con mi función y se cruzó acá. Ahora, ese punto donde se cruzó, quiero saber qué valor tiene sobre el eje Y. Entonces, si yo vengo para acá,
busco y me da 4,5. Entonces, la preimagen del 6 es 4,5. De esta manera yo voy buscando los valores, ¿sí? Y voy viendo dónde se cruzó la función con el valor que yo estoy pidiendo. Ahora, la preimagen puede a veces no existir. ¿Por qué? Porque en este caso el dominio de mi función es desde menos 3 a 7,5, ¿sí? Desde menos 3, que es el primer valor, hasta 7,5, que es el último. Ese sería el dominio. El dominio va justamente con corchete escrito. Suponiendo que yo pidiera la preimagen del 8, ¿sí? 8 es un valor en el que la función ya no está más, no está dibujada, ¿sí? Porque terminó ¿dónde? En 7,5, que era su dominio. Entonces acá se pone o una rayita o se pone que no tiene. Puede no tener preimágenes la función. ¿Cuándo no va a tener? Cuando yo pido una preimagen de un valor en el que no está en el dominio, en el que la función ya no está dibujada, ¿sí? Mi función terminó en 7,5 y yo estoy pidiendo en un valor en el que la función no está dibujada. Lo mismo sería si yo pido la función, ¿sí? La preimagen del menos 4 o del menos 5. La función empezó en menos 3, o sea que para menos 4, menos 5 del eje X yo no voy a tener preimagen, ¿sí? En ese caso vuelvo a poner una línea.